Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. En la última conferencia, entonces me voy a referir a BRAF. El 95% de ello me voy a dedicar a la mutación B600E. Y en las últimas dos slides les voy a hablar algo de una proteína de fusión relacionada con astrocitoma pilocítico. Entonces, esta es la vía de la MAP quinasas, conocida por todos, RAF, MEK, ERK. Y la vía puede disfuncionar porque o hay un exceso de factor de crecimiento o el receptor funciona de una manera autónoma o se activan cada uno de estos componentes y se han descrito dos nuevas proteínas moduladoras que normalmente mantendrían frenada la vía y que si se pierden, pues se perdería este. Básicamente nos interesan dos tipos de tumores en la parte de fusión. Melanoma, ustedes ven que hay una mutación de BRAF del 27 al 67%. El porcentaje de metástasis de melanoma realmente no es frecuente en relación a los otros tipos de neoplasias, pero hay una forma nueva de intervenir estos pacientes. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes, como decía el doctor Alex, en los que se les da alguna importancia a BRAF, es más frecuente en niños que en adultos. En melanoma, el driver, el chofer, como decía el doctor Cardona, es básicamente el BRAF. En algunos pacientes predomina la mutación del RAS, pero mire que son mutuamente excluyentes y ello va a tener importancia en la resistencia al tratamiento. La mutación, hay mutaciones en melanoma en 20% de todos los, hay mutación en 20% de todos los casos de cáncer. En melanoma la mutación más frecuente es esta, en donde hay un cambio de una valina o una lisina, de eso vamos a hablar posteriormente, por un ácido glutámico. Entonces se han ideado una serie de medicamentos tratando de bloquear el BRAF, de bloquear el producto de esa mutación. Yo nada más me voy a referir a dos que son los que tienen la mayor parte de los estudios clínicos. Nosotros en melanoma sistémico veníamos utilizando al comienzo dosis altas de interferón o interleuquina, pero hemos ido virando un poco el manejo inclusive de la carbazina. Esta se ha ido abandonando, ya sea por ipilimumab o por estos anticuerpos que bloquean el BRAF, y yo pienso que la diapositiva es contundente mostrando el porqué. En cuanto a la metástasis a sistema nervioso central propiamente dicha, entonces se han utilizado dosis altas de interleuquina 2, se ha utilizado ipilimumab o se ha utilizado y reportado ipilimumab mafotemustina. Yo no me voy a referir a esta parte. Realmente a mí lo que me interesa hoy mostrarles es los resultados con los anticuerpos con dabrafenib y con bemurafenib, en donde se ven estas respuestas, a pesar de que por ser anticuerpos no pasan la barrera hematoencefálica, entonces actúan solo en el sitio donde ella está rota. Lo primero es que la Asociación de Melanoma presentó en Hollywood el año pasado un póster en pacientes con metástasis cerebrales en los que se reportó, según esta curva de sobrevida de Kaplan-Meier, una sobrevida global de 5,3 meses. Pero lo más interesante es que en ASCO de este año se dedicó toda una sesión, tenía 4 presentaciones a melanoma a sistema nervioso central. Yo tomé algunos apartes de la doctora Georgina Long, ella trabaja en Australia, tienen una gran cantidad de esta patología, y ella se preguntaba, ¿será que sí actúan los anticuerpos contra las metástasis de melanoma?
Es diferente la respuesta en la metástasis en sistema nervioso central a la metástasis sistémica, cuáles son los mejores predictores de respuesta, qué hacer cuando el paciente progresa y qué papel juegan estos anticuerpos dentro de todo el contexto general de manejo de melanoma sistema nervioso. La primera pregunta, pues, ustedes ven, se ven respuestas dramáticas tanto con dabrafenib como con bemurafenib. Funcionalmente los pacientes mejoran, ustedes ven acá la análoga, el dolor y todos los otros parámetros, incluyendo la disminución de los esteroides. Se compararon allí los estudios fase 1, fase 2, fase 3, tanto de bemurafenib como de dabrafenib. Este fue un reporte preliminar y a ASCO se llevaron algunos datos ya más maduros, en donde las diferencias realmente no son notorias, pero parece que es más tóxico, sobre todo a nivel hepático, el dabrafenib. Obviamente responden mejor los pacientes que no han recibido tratamiento previo, estos son pacientes ya tratados. Y hay algo interesante, parece que hay dos subgrupos de pacientes, la mayoría son pacientes que, como les decía anteriormente, hay un cambio de una valina por un ácido glutámico en el codón 600, que son personas más jóvenes y son el 90% de ellos. Pero hay una mutación que se denomina acá, en donde lo que cambia es una lisina, y esto es más de personas de más edad y expuestas al sol. Esta es la respuesta que se obtiene en los pacientes, y aquí hay una observación interesante, y es que miren, en el segundo grupo, en el K, en donde cambió la lisina, en donde si bien puede haber buena respuesta en sistema nervioso, en la parte sistémica usualmente no es así. Lo otro a lo que se llama la atención es que, así como vemos pseudoprogresión en el manejo de los tumores del sistema nervioso central de los primarios, acá también podemos ver pseudoprogresión, y esa pseudoprogresión se puede presentar en diferentes órganos. Ustedes ven en hígado y en otras vísceras. Entonces, inicialmente podemos tener un aumento del crecimiento tumoral, la cual se manejaría con esteroides, continuando el anticuerpo. A la otra pregunta de qué biomarca o qué marcadores hay de respuesta, realmente ni los marcadores clínicos ni la mayoría de los otros que ustedes ven acá dieron con significancia estadística. Lo que se encontró era que la suma de los diámetros sí podría estar implicado con esperar una mejor respuesta o no. En cuanto a la recaída, ustedes ven que la recaída ocurre primero en sistema nervioso central más que a nivel sistémico. Y vuelvo a la diapositiva en donde les decía que el driver en la mayoría de los pacientes es el BRAF. Solo en un pequeño grupo de pacientes se presenta mutación en el RAS, y eso tiene implicaciones para la resistencia, ya que si uno bloquea la parte del BRAF, en los mutados para el RAS, entonces van a buscar esta vía de escape. Inclusive algunos de los péptidos que quedan de la mutación del BRAF van a llegar a activar el RAS. Entonces, al utilizar los dos anticuerpos, se puede presentar resistencia por alguno de estos mecanismos, porque se active la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, o porque se reutilicen los péptidos que quedaron de BRAF, etcétera. Y es por eso que hay una cantidad de moléculas que bloquean las otras vías. Ustedes las pueden ver ahí. Y se trata de combinarlas, aquí están diferentes estudios, de combinarlas tratando de evitar dicha resistencia. Lo otro es que un pequeño porcentaje de pacientes se puede utilizar inhibidores c-KIT, y como en otros tipos de neoplasia, la resistencia también depende en parte del factor de crecimiento de los hepatocitos.
se podría utilizar combinaciones con crizotinib. Acá también se presenta la misma, el mismo concepto que les dije anteriormente, que todos conocemos, en donde uno puede tener mutaciones en diferentes partes de la neoplasia. Entonces, ¿qué papel juegan los anticuerpos dentro del contexto general de melanoma? Entonces, se siguen usando las premisas de manejo quirúrgico en lesiones de fácil acceso, sigue teniendo papel la radiocirugía en algunas lesiones, pero podemos utilizar estas moléculas, ya sea dabrafenib o vemurafenib solo o asociado a ipilimumab. En los gliomas, que es lo que más, digamos, nuestro foco de trabajo, aunque vemos también pacientes con metástasis, esta mutación BRAF también es importante, sobre todo en astrocitomas difuso, en gangliogliomas, en los gliomas de bajo grado no clasificados y en ese pequeño porcentaje de pacientes que les dije que tenían gliomas de alto grado, se puede ver especialmente en niños, pero también en algunos adultos. Y las dos últimas diapositivas es para mostrarles otro aspecto de la moneda. El BRAF no siempre, digamos, actúa de una manera negativa. Aquí tenemos la mutación, este es el BRAF normal, la mutación que les dije anteriormente, pero hay la fusión en niños de ciertas proteínas originadas por estos genes que llevan a que sean niños de buen pronóstico. Entonces, esta diapositiva permite integrar todo lo que nos decía ayer el doctor Parada. En neurofibromatosis tipo 1 es muy importante la neurofibromina, sobre todo para el astrocitoma pilocítico, óptico-quiasmático, pero en el pilocítico de fosa posterior, que sigue siendo un tumor netamente quirúrgico y de muy buen pronóstico, lo que lleva a que sea tan de buen pronóstico es lo que le decía, esa unión de esos péptidos. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.